Y yo me acuerdo que la maestra me llegó a decir, si vuelves a vomitar, te lo vas a comer del piso. ¡Qué horror! Entonces, imagínense decirle eso a una niña. Porque al final de todo, a veces la ansiedad también se equivoca. Es que no todo lo que me pasa es ansiedad. Así que repítanse, ¿tengo ansiedad o tengo miedo o alguna otra emoción que no me enseñaron a gestionar, que no sé gestionar y que ahora qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Eso es importante. Hola, hola comunidad, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Mi nombre es Pamela Alfaro y están escuchando Afirmaciones desde el Corazón. Y ahora no solamente lo están escuchando, sino también lo están viendo en nuestro nuevo set. Así que gracias por estar aquí y gracias por ser parte de este proyecto. El día de hoy tengo una súper invitada. Yo me llamo Jimena Alfaro. Y juntas el día de hoy somos el Club de las Ansiosas. Ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy, o la idea de este nuevo blog, es que tú te des cuenta que tienes a una amiga, a un amigo, a una persona que también tiene ansiedad, que también te escucha y lo más importante es que no te vamos a juzgar. Yo estoy muy feliz de que Jimena esté aquí conmigo porque, si les soy honesta, es la primera vez donde uno no me siento juzgada por tener ansiedad y eso te lo agradezco millones, chiquita. Y dos, eres mi amiga de contención, bebé. Muchas gracias. Y el hecho de estar aquí juntas me llena como mucho el corazoncito porque de verdad me gustaría que todas y todos ustedes tuvieran una amiga como Jimena que les va a dar esa contención. Así que bienvenidas y bienvenidos a este blog de El Club de las Ansiosas. Muy bien. Primeramente, muchas gracias por invitarme. Con gusto, Tú sabes que para mí, sí, desde que nos conocimos, sí, yo creo que ha sido como mágico todo. O sea, todo se ha dado de manera tan natural. Y el hecho de compartir esto que se llama ansiedad, sí. O sea, no lo encuentras con cualquier persona y no cualquier persona te entiende. Y yo también te quiero agradecer, chiquita, por tu amistad, por tu comprensión, por tu contención, porque tú también eres un lugar muy seguro para mí. Ay, gracias, chiquita. Y ojalá yo también quisiese que todos y todas tuviesen una amiga como Pamela. No, gracias. De verdad, eres un ejemplo a seguir y para mí eres magnífica. Ay, me chiveas. Entonces, bueno, antes de, yo creo que de comenzar todo, me gustaría pedirles a todos y todas los que están escuchando, están viendo, cierren sus ojos un momento. Imaginen que están caminando. Mientras mantienen los ojos cerrados, imaginen que están en la calle. Están caminando tranquilamente, dando un paseo, no tienen prisa. Están observando el cielo. Es un día soleado, es un día bonito. No hace ni calor ni frío. Y de repente ven a gente correr. Observan hacia adelante y no ven nada. Y entonces escuchan 2 disparos. Pero no saben de dónde provienen, solamente los escuchan y están muy cerca. Entonces corren y se esconden detrás de un carro. Y voltean hacia la izquierda, hacia la derecha, siguen sin ver nada. Gente grita, gente corre. Y en eso se escuchan 2 disparos más. Y en eso se pone alguien justo a un lado de ustedes. No saben si esa persona tiene una pistola, si también se está escondiendo junto con ustedes, o si es alguien que aprovecha la situación para robar. Abran los ojos. ¿Qué sentiste?
Mira, yo la verdad, yo ya me imaginé que despertó un zombie o algo así. O que llegaron aliens y que tengo que correr y salvar mi vida, no sé qué. Pensamiento ansioso. Yo no. De hecho, cuando dices de lo de que hay una persona al lado, yo lo siento y luego es como el miedo, ¿sabes? Sí, la verdad es que la ansiedad también te induce a ese miedo. Exactamente. Yo creo que lo principal que todos podemos compartir es que en ese tipo de situaciones hay reacciones físicas, emocionales y cognitivas. Físicas, se te empieza a acelerar la respiración. Claro. O sea, por ejemplo, escuchas los 2 disparos y estás... ¿Qué pasa? ¿No? El corazón, ajá. Entonces, físicas, emocionales, miedo, incertidumbre, duda, ansiedad. ¿Qué hago? ¿A dónde corro? Que sea seguro que no me pase nada. Claro. Cognitivo, ya empiezas a pensar, ¿qué está pasando? ¿Asesinaron a alguien? ¿Me van a matar? Van a robar. Los zombies. ¿Me van a raptar? Claro. O sea, sí. Imaginación al full. Entonces, yo creo que todos como seres humanos podemos compartir estos 3 aspectos en todas las cosas que nos ocurren. Claro. Sin embargo, hay algo que una vez me dijo mi psicóloga, porque yo le decía en mis ataques de pánico, es que yo siento y luego pienso. Y me dice, no, es que no funciona así. La ansiedad funciona al revés. Tú primero piensas y después sientes. Tú crees que no piensas, pero sí piensas. Siempre hay un pensamiento anterior a los síntomas de la ansiedad. Y después me puse como a, digamos, observarme a mí misma y dije, sí es cierto. O sea, de repente en el día es como, ay, estoy normal, estoy haciendo mis cosas y de repente un pensamiento intrusivo de voy a ir al baño y me voy a caer, me voy a pegar en la cabeza y me voy a morir y nadie se va a dar cuenta. Y va, y viene y pasa y se va. Y luego otra vez ya sigo con mis actividades y de repente en la noche ya estoy dormida, así bien a gusto y de repente... Claro. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo la taquicardia? ¿Por qué ya me duele la cabeza? ¿Por qué esto? O sea, porque ya no, de repente no puedo respirar, el dolor en el pecho. Claro. Pero no contemplé que durante el día tuve ese pensamiento de voy a ir al baño, me voy a caer, me voy a pegar y me voy a morir. Claro, todo el momento. Exacto. Y justo este ejercicio que nos hiciste al inicio, a lo mejor ustedes dirán, iniciamos bien bravas, ¿no? Pero la verdad es que una persona que tiene ansiedad puede estar sintiendo ansiedad todo el tiempo. Y no es algo que se prenda, no es algo que se haga súper consciente, muchas veces es inconsciente. Y que tenemos que tener en cuenta que la ansiedad también es un síntoma. Es un síntoma acerca de algo que tengo que trabajar en terapia y que es importante aceptarlo. Porque la ansiedad no siempre es esta enemiga, no siempre es una enfermedad de la cual yo me quiero curar, sino que es un síntoma de algo que me pasó o me está pasando en el momento. Y bien lo dices tú, o sea, todos estos síntomas, todos los compartimos, que es físico, cognitivo y emocional. Entonces yo creo que es importante que no luchemos contra la ansiedad, sino que la veamos como una compañía más que está ahí y que podemos gestionar y aprender de ella. Y justo este ejercicio que hacías al inicio es que todo el tiempo a lo mejor estamos pensando en esto, ¿no? Desde que yo tengo memoria, todo el tiempo ha sido la ansiedad. Sí. Y justo el día de hoy les queremos compartir como todas estas historias
raras que nos ha inventado la ansiedad personalmente. Así que me gustaría saber, Preciosa, ¿cuál ha sido de estas historias? Cuéntanos alguna de estas historias donde dices, ¿qué onda con mi ansiedad? Y realmente no pasó nada de lo que la ansiedad te prometía en ese momento. Yo creo que la más fuerte y bueno, algo que se me hace importante decirle al público es que tengan muy en cuenta que cualquier pensamiento ansioso viene desde la imaginación, no es real. Sin embargo, el que no sea real no significa que uno no lo viva como si fuese real. Que no lo sienta. Que no lo sientas. Entonces, muchas veces el problema es que la gente no te va a creer. Porque puede ser que los pensamientos sean muy fantasiosos o sean muy delirantes, podríamos decirlo así, o sean como muy extrapolares, ¿no? O muy blanco o muy negro. Entonces, claro, es como muy difícil que la gente te entienda, pero sí decirle a la gente que son pensamientos que no son reales. Y las primeras personas que nos podemos dar contención y bajarnos nuestros niveles de ansiedad somos nosotros mismos. Entonces, primeramente eso, no es real lo que estamos pensando, sin embargo, lo vivimos como si fuese real. Y ahí es donde hay que meter la gestión de las emociones. Yo, por ejemplo, mis crisis de ansiedad más fuertes que me han dado, creo que han sido en relación a la muerte. No. No sé si te comentaba que a mí trabajándolo en terapia, descubrí que los ataques de pánico, la ansiedad, las crisis de ansiedad me vienen desde que sufrí un sismo en la playa. Uh-huh. Yo tenía 15 años y desde entonces me dan ataques de pánico. Yo al principio no sabía qué eran. Ahora entiendo que mi patrón de pensamiento era me voy a morir. Por eso mis ataques o mis crisis siempre giran en torno a la muerte. Claro. Porque viví ese sismo donde a mí me dio mucho miedo morir. Claro. Y ver morir a mis seres queridos, porque yo estaba compartiendo habitación con mamá, se dio el sismo, toda la estructura, todo el edificio se movió, mi mamá salió al balcón y yo dije, se va a caer. Wow. Se va a morir, me voy a quedar sola. O sea, pero fíjense cómo rapidísimo, en segundos, el cerebro piensa. Y bueno, todo eso lo fui trabajando en terapia y lo descubrí en terapia. Y por eso es que, por ejemplo, ahora que tengo mis crisis, empiezo con la taquicardia, empiezo con la respiración acelerada, me duele la cabeza, me hormiguea el brazo. Y entonces, mi pensamiento primario, ¿cuál es? Me voy a morir. Me voy a morir. Me va a dar un paro cardíaco. Uh-huh. O sea, aquí ya hay algo malo conmigo, algo me está pasando, algo muy feo está ocurriendo en mi cuerpo, no lo puedo controlar y me voy a morir. Lo asocias con el momento. Exacto. Uh-huh. Entonces es muy curioso porque luego también lo asocio cuando tuve el momento de crisis más horrible. Yo iba a tener un viaje a San Luis Potosí, agua. Y fue cuando me quebré. Uh-huh. Como que asocié esos dos eventos y dije, me voy a poner... O sea, como que de manera inconsciente uno también se cree las historias que uno mismo se cuenta. Claro. Entonces yo dije, es agua, voy con mi mamá otra vez, vacaciones, peligro. Uh-huh. Peligro. Y entonces, ¡fum!, me da la ansiedad. Y es muy curioso porque obviamente a cada persona le da diferente. Por ejemplo, a mí esa vez yo sentí como si me explotara algo aquí. De hecho, me hicieron tomografías y todo eso para ver si no era como algo físico, biológico. Sí. Yo estaba bien asustada. Yo dije, no, ya que me va a dar un derrame cerebral. Ansiedad.
Y sí, pero sí yo claramente recuerdo haber sentido una explosión pequeña en mi cerebro, así, ¡pish! Y empecé con todas las sensaciones de ansiedad. Wow. Y con el dolor, sobre todo el dolor en el pecho, era insoportable. Yo no podía dormir. O sea, yo me estaba así, o sea, no estaba haciendo nada. Claro. El cuerpo me hormigueaba, me dolía. Yo decía, ya me voy a morir. En cada momento yo decía, me va a dar un paro cardíaco. Y todo eso lo pensaba la rumiación de pensamiento, ¿no? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y yo no lo podía detener. Era imposible detener ese pensamiento. Claro. Y me dormía hasta que me cansaba. Y ya. Era tu única salida. Sí. Yo de chiquita, en este transcurso de la ansiedad, ¿tuviste algún acompañamiento? ¿Tuviste alguna persona que te diera contención? ¿O cómo llevaste estos primeros ataques de ansiedad en tu vida? Fíjate que sí tuve, aunque fue difícil, porque creo que lo hablábamos en la otra plática que tuvimos sobre la ansiedad, que es muy difícil para la familia aceptar que tienes un familiar que quieres mucho con ansiedad. Es muy fuerte. Sí. Entonces al principio yo sí tuve no puedo decir que un rechazo, pero sí un miedo por parte de mi familia en general de qué es lo que le está pasando, claro. o sea, qué es lo que me está pasando a mí. Y sí, pues sí me preguntan, es que ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Y yo, pues es que no sé, tengo ansiedad nada más, pero no sé cómo hacerlo. En ese momento yo decía, para empezar, yo sí no sabía qué me estaba pasando. Yo ni por aquí sabía que lo que me ocurrían eran ataques de pánico, crisis de ansiedad y ansiedad en general. Entonces, sí fue muy difícil, por ejemplo, para mi mamá, el como aceptar. Y yo creo que es entendible porque sobre todo los padres yo creo que se preguntan y se dicen, es que ¿qué hice mal? Para que mis hijos estuviesen así o estén así de mal. Claro. Quien me brindó como toda esta contención, esta guía, fue mi tía, que ya trascendió. Ella me brindaba un apoyo emocional, como no tienes una idea. Era mi ángel. Era mi ángel de la guarda en todos los sentidos. Ella en cuanto yo empezaba a sentir los síntomas y mi mente empezaba a divagar y a irse a los extremos más potentes, ella me llevaba aquí a la tierra y me agarraba de las manos y me decía, vente hija, vamos a caminar, vamos a que te dé el aire, tranquila, yo estoy aquí contigo. Yo me acuerdo que como tenemos un jardín en casa, tu casa. Gracias. Ella me decía, vente hija, vamos a caminar. Y entonces ella agarraba pedacitos de menta y me los daba a oler. Ah, qué linda. Y los sentidos te regresaba. Entonces, mientras caminábamos, me decía, mira hija, mira el árbol, tenemos un limón. Wow. Me dice, mira el árbol, mira el color, mira qué hueles. Y entonces ella me empezaba a redirigir el pensamiento. Claro. A que ya no estuviera pensando, o a bajar, digamos, la rapidez del pensamiento con la que yo me estaba manejando en ese momento. Y no, o sea, ella me escuchaba, era mi mejor amiga, era mi segunda madre, era todo para mí. O sea, y ella fue un punto de apoyo muy importante y de transición para todos en mi familia, sobre todo para mi mamá, el que aceptara a mi mamá que pues yo tenía ansiedad y que tenía depresión y pues que no era como algo malo exactamente, o sea, que no era ni mi culpa, ni su culpa, ni la culpa de nadie. O sea, ¿sí? No es como, sí, tú tienes la culpa. Claro. No, o sea, son una serie de situaciones por las que uno pasa que desembocan en ansiedad. Claro, y que te llevan a esto y que es completamente natural. Recuerden que todos tenemos ansiedad a ciertos niveles, a ciertas pues momentos, frecuencias, exacto. Fíjate que
a comparación de tu historia, cuando yo inicié con la ansiedad, creo que fue, que yo me acuerde, según yo estaba en segundo de primaria. No es cierto, desde primero de primaria. Incluso podría decir que desde el kinder, porque yo lloraba muchísimo por ir al kinder. De verdad, créanle a sus pequeñitos cuando se sienten de esta manera, cuando no quieren ir al kinder, cuando lloran demasiado. Sí. Yo me acuerdo perfecto desde el kinder que yo lloraba tanto por estar con personas que no conocía, por personas que yo veía y yo decía, no, ¿qué onda, no? O sea, mi ansiedad es más social, pero soy funcional dentro de la sociedad. Uh-huh. Entonces yo sí podría ser de estas personas que se les acaba la batería social. Entonces en el kinder también depende mucho con la gente que te rodees. Les recuerdo, no tuve esta contención y en el kinder cuando vomitaba, me acuerdo de la maestra y hace poquito se lo dije a Chivis, una compañera de nosotras, y yo me acuerdo que la maestra me llegó a decir, si vuelves a vomitar, te lo vas a comer del piso. ¡Qué horror! Entonces, imagínense decirle eso a una niña en el kinder que tiene un ataque de ansiedad por ir al kinder. Dirán ustedes, es un berrinche. No. Es algo diferente, pero no. Entonces, desde ese momento yo decía, hay algo mal en mí. Yo no puedo llorar, yo no puedo sentir esto, entonces me lo tengo que guardar. Así fue mi primaria. Llega la adolescencia y es todavía peor porque nosotros llenos de hormonas, todos adolescentes, no sé qué, yo me tiraba al piso y le decía a mi mamá, es que no puedo, o sea, no sé qué hacer. Uh-huh. Y mi abuelita y mi mamá era así como, es la adolescencia, no pasa nada. Es normal. Es normal, vete a bañar. No lo normalicen, no es normal. No. Y en lugar de darme esta contención, que a lo mejor sí lo hacían a su manera, de abrazarme o escucharme, era de vete a bañar con agua fría. Entonces yo asocio tanto de que cuando me prendía la ansiedad, secundaria, prepa, era como, me voy a ir a bañar con agua fría, porque eso me lo va a calmar, me lo va a quitar, ¿no? Cuando realmente no, yo salía de ahí y yo sabía que tenía ansiedad. Y fue así toda mi vida hasta que entré a la universidad, hasta que conocí a mi esposo. La verdad es que tengo un esposo maravilloso. Está aquí detrás de cámaras, para empezar. Y él me ha ayudado tanto con la contención de la ansiedad que yo no sabía que alguien te podía brindar eso. Sí. Después te conozco a ti y el primer día Jimena se presenta y dice, no, pues tengo ansiedad, tengo ataques de pánico. Y yo dije, ¡ah! Alguien como yo. O sea, de verdad pasa, o sea, le pasa a las demás personas. Sí. Y hay dos historias diferentes. Tú tenías a un ángel y yo tenía una desinformación. Sí. Y yo siempre pensé que la ansiedad era algo malo que había en mí y que ahora puedo decir que no es algo malo. Está ahí por algo y es un síntoma que tenemos que trabajar. Sí. Y que no estás sola ni solo. Aquí está tu club. Bienvenidas, bienvenidos. Pero es increíble hasta dónde llega la desinformación, ¿no crees? Sí. O sea, yo creo que principalmente lo importante es, a ver, también vamos a seccionar, yo creo es importante, hay dos cosas. La ansiedad es una emoción básica de todos los seres humanos. Es una emoción con la que hemos evolucionado a través del tiempo. Claro que está. Entonces, si bien es cierto que es normal tener cierto nivel de ansiedad, porque bueno, la ansiedad nos mantiene a salvo. Es algo que nos preserva la vida. Sin embargo, el problema aquí es cuando la ansiedad se sale de control y se eleva a niveles que nos enferman. Ahí es cuando ya no es normal. Cuando ya interfiere en nuestra vida cotidiana es cuando ya no es normal, porque ahí ya interviene el sufrimiento. Claro, el dolor. Lo normalizamos. Creemos que el dolor es parte de la ansiedad, cuando en realidad esas son lo que yo podría llamar crisis, ¿no? Exacto. Entonces, si a ti te está doliendo la ansiedad, hay que
acercarnos a una profesional de la salud mental. Y si no puedo, si no tengo esa oportunidad, ese privilegio, porque recordemos que aquí en México la verdad es que la salud mental sí es un privilegio. Sí. O ir por lo menos a terapia es un privilegio. Así Muy que en caro. en esta nueva temporada les vamos a dar tips para que gestionen sus emociones y si no puedo ir a terapia, darles uno que otro tipcito con nuestros nuevos invitados y lo que nosotras sabemos y lo que nos ha funcionado. Esto es importante. Es algo que nos ha funcionado a nosotras, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta, sino que todos nos encontramos en este nuevo camino, ¿ok? También yo creo que decirle a la gente que no a todas las personas les da ansiedad de manera, o sea, igual a todos. Ajá, sí. Cada quien tiene sus propias experiencias, les da ansiedad de diversas maneras y es muy válido. Y también decirle a la gente que, como tú lo mencionas, si la ansiedad duele, es momento de buscar ayuda. Totalmente. Y no nada más la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Si de verdad yo ya siento... Perdónenme porque me tomé mi tecito. Si de verdad yo siento que ya hay una tristeza muy profunda, si no me quiero levantar de la cama, si ya no estoy cuidando mi higiene, si ya no estoy comiendo como regularmente lo hacía, también es hora de buscar ayuda profesional. Y no solamente para nosotras, de nosotras hacia nosotras, sino para todas las personas que conocemos. Recuerden que, como lo decía Jimena, muchas veces las personas a nuestro alrededor se dan cuenta, pero no quieren darse cuenta y no quieren aceptarlo. Entonces, mientras más rápido, por así decirlo, yo me doy cuenta de que mi amiga, mi compañera, mi esposo cambió algo, se siente diferente, ya hay algo que le duele emocionalmente, es momento de apoyarle y de buscar ayuda. Creo que eso es muy importante. Sí, sobre todo porque luego también uno suele confundir, o puede ser de las dos cosas, uno confunde por desinformación o uno no lo quiere ver. Uh-huh. Confundir síntomas. De repente empiezo el corazón pum, 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 pum. Y tú dices, ay no, me tomé el cafecito hace rato, es por eso. No, sí. Yo no estoy mal, no me pasa nada. Uh-huh. O por ejemplo, de repente, exacto, la negación. Sí, negación. Pero siento que sobre todo es por miedo. Sí, a aceptarlo, claro. A aceptar que uno pues tiene ansiedad, uh-huh, o tiene depresión, o hay algo emocionalmente que duele, o uno está pasando por algún proceso. Por ejemplo, los procesos de duelo, que tú lo abordaste en otro capítulo. Uh-huh. Vayan a escuchar. Muy interesante. Hay que aceptarlo, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. No lo nieguen. Entre más lo nieguen, más difícil va a ser que lo puedan resolver, que lo puedan sacar y que lo puedan sanar. Totalmente. Entonces, entre más rápido identifiquen y acepten lo que les está pasando, lo que sienten, lo que piensan, menos doloroso va a ser. Uh-huh. De hecho, tenemos un compañero que al inicio nos decía que él no tenía ansiedad, ni que nunca había sentido ansiedad, sino lo que tenía era muchísimo miedo que lo llegaba como a hacerlo correr y uh-huh, que se lastimó sus piernas por eso. Entonces él decía que él no tenía ansiedad, que solamente tenía muchísimo miedo y pues ya. Y era como una maestra de nosotras le dijo, es que eso es ansiedad, solo que la estás disfrazando de otra manera. Uh-huh. Entonces hay que saber cuáles son mis síntomas y ser muy honesta con nosotras mismas. A lo mejor sí es el cafecito de la mañana, uh-huh, pero si solamente me tomé un cafecito un día y los otros 29 del mes me siento igual, ya hay algo que no está muy bien.
hay conductas de nosotros mismos, de nosotras mismas, que están hechas porque sentimos ansiedad de hacerlas diferentes. Sí. Y ahí te va. En mi casa no les gustaba tanto el ruido. Entonces yo no hablo fuerte porque no les gustaba tanto el ruido. Y para mí las personas que hablan fuerte gritan. Mi esposo grita cuando habla. ¿Y por qué? Porque en su casa todos gritan cuando hablan. En la mía no. Siempre fue como silencio muy todo. bajita. Ajá. Que incluso una de mis debilidades, no. Una de mis áreas de oportunidad de la ansiedad es que a mí me da mucha ansiedad el ruido. Yo no puedo, y es raro que yo pueda ir a una fiesta con mucho ruido o que me quede en algún lugar con mucho ruido, porque tengo un oído no musical, pero tengo un muy buen oído. Muy fino. Muy fino. Sí, sí. Yo podía estar escuchando lo que las personas aquí al lado estaban diciendo. Entonces, para mí es muy ansioso este punto realmente. Son sonidos muy estridentes. Yo creo que también algo que se debe tomar en cuenta es la biología, o sea, el cuerpo de cada persona. Porque si bien es cierto que a lo mejor tú creciste en un ambiente más tranquilo, Sí. No dudo y no niego que puede ser que tu oído sea más sensible que el del resto de las personas. Por ejemplo, yo crecí completamente opuesto, con mucho ruido, con gente pues no gritona, pero sí que habla fuerte, que se expresa y que se ríe. Así. Claro. Entonces, pues para mí como que ese tipo de ruidos no me generan ningún tipo de ansiedad, de molestia o de cansancio. Sin embargo, para ti puede ser que sí. Sí, mucho. Porque mi oído se acostumbró a estar en ese ambiente, entonces ya no es tan sensible. Sin embargo, el tuyo sí. Sí, entonces hay que estar consciente, porque si, por ejemplo, tú ya identificaste que tu oído es muy sensible, pues de repente, pues sí, estoy aquí punchis en el antro, pero ya después de un ratito, ya vámonos, claro. Vámonos, y para estar tranquila, para estar bien, porque recuerden que el sonido también es un tipo de contaminación auditiva. Sí. Entonces, todo lo que escuchemos se queda en el cuerpo. Todo. Sí. Por eso hagan afirmaciones bonitas, chicos. Exactamente. Que incluso con la ansiedad pasa muchísimo. Y volviendo a este punto de las historias de ansiedad, a mí me pasa muchísimo que mi mente me secuestra. Y me voy a explicar. Yo con mi mente tengo una relación. Yo tengo una relación con mi pensamiento intrusivo, a la cual le llamé a mi mente Karen. Entonces, Karen es mi mente que me pone el pie. Entonces, para mí la ansiedad con Karen siempre es como, no vas a poder, no lo estás haciendo bien, no sé qué. Todo lo que me dice es malo, es negativo. Y no, la verdad es que yo creo que en parte por eso surgió este podcast, porque decía, ya estoy harta de que esta Karen se meta a mi cabeza y empiece a decir 1000 cosas que en este momento yo puedo estar con Jimena tomándome el tecito y la Karen así de, nadie va a ver el episodio, eres muy mala. Estás haciendo puras pendejadas. Sí, exacto. No lo quería decir, pero lo pensé. Exacto. Lo pensaste, lo dije. Exacto. Y en todo lo que hago puede haber pasado. Y una de mis historias con ansiedad es que yo aprendí a manejar como a los 20 y tantos. Y me acuerdo perfecto que mi esposo y yo teníamos un Chevy y mi esposo me llevaba a todas partes. Hasta el día que me dice, te toca, güey. O sea, ya, hazlo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, te toca. Y me acuerdo perfectamente que iba en el bulevar y la Karen iba así de, vas a chocar, vas a hacer te esto, vas a matar, te vas a morir y yo no. Y vas a destrozar el carro. Entonces, uno de los primeros ejemplos que les voy a dar, más bien como tips, es que yo la paraba y de verdad yo hablaba sola en el coche y yo decía,
cállate, Karen. Eso no va a pasar, Karen. No, yo puedo y yo soy poderosa y voy a llegar. Y entonces mi mantra al manejar, además de hacer toda una oración y todo esto, es, si yo voy en mi carril y voy cuidadita, no me va a pasar nada, güey. Entonces era así como, Karen, cállate. Y así, ¿no? Fíjate. Sí. Y algo que también, como soy muy auditiva, no sé si han visto Las locuras del emperador. Cuando Kronk va cantando así, no sé qué, no sé qué, y empieza, así. Yo soy Kronk, entonces es como, yo tengo que hacer ruiditos, así tengo la música, etcétera, para no escuchar a la pinche Karen de mi cabeza. Y es como, y veo una, no sé, una calle, una glorieta, y es como, tú puedes. Y así, yo me voy desviando la mente, porque voy redireccionando este pensamiento. Exacto. Y de alguna u otra manera, me ha servido muchísimo y se los comparto, porque de verdad a veces este pensamiento nos secuestra mentalmente. Esta ansiedad nos lleva, nos abduce como el ovni, sí, y nos lleva a otra parte que ni en cuenta. Entonces, no sé si te ha pasado alguna de estas historias loquillas. Yo creo que cuando yo inicié, bueno, ahorita porque comentaste desde el kinder que padecías ansiedad social. Sí. Yo también padecía ansiedad social. Yo creo que igual desde el kinder, pero yo creo que por otra cuestión, yo por situaciones de sentirme abandonada. Okay. Yo creo que desde ahí viene como un poco no absolutamente todo, porque les reitero, todo es un conjunto de situaciones que nos ocurren y que nos llevan a el síntoma de la ansiedad. Y que son personales, cabe aquí resaltar, son personales, y todas estas situaciones las vamos a ir conociendo o desbloqueando en terapia. Sí, cada quien tiene su historia de vida, por eso es tan importante que sí vayan a terapia o que ustedes mismos hagan sus ejercicios o actividades para conocerse a sí mismos, sobre todo para conocer su historia y saber de dónde viene lo que piensan, lo que sienten y cómo actúan. Entonces, yo tenía un tema como de abandono, yo me sentía abandonada, entonces yo empecé como a hacerme pipí, de chiquita. Después lo trabajé en terapia, fui con un psicólogo, muy bueno, por cierto, ya no me acuerdo de su cara, pero me acuerdo que yo me sentía muy bien, me ayudó mucho y después eso se me quitó y se transformó después en la primaria en ansiedad social de cómo voy a hablar, cómo voy a llegar a esta escuela, ¿Qué van a pensar de mí? Me da miedo la maestra, me van a pegar, ¿cómo voy a hacer amiguitos? Voy a quedar como la relegada. O sea, y aparte esto de el abandono también está presente, de ya no me van a hablar, o me tengo que portar bien, o no sé qué. Sí. Tengo que acatar ciertas reglas para encajar, porque si no, no me van a hablar. No me van a querer. Y me voy a quedar sola. Claro. Entonces así empecé. Y ya después, conforme, digamos que no era una ansiedad tan aguda y tan frecuente, pero supongo que desde ahí empecé yo como a tener esta tendencia a ser ansiosa. Entonces ya cuando ocurrió todo esto del terremoto, del sismo, perdón, y de todo esto, yo creo que fue cuando se disparó. Los más potentes, como les mencioné, son como en torno a la muerte. Pero digamos los más comunes que tengo, o digan, bueno, no comunes, más bien los menos punzantes que tengo, las crisis menos dolorosas y punzantes son de que estoy caminando en la calle y de repente empiezo a pensar, ¿y si de repente ahorita cae una lluvia de meteoritos y nos morimos todos? O no sé si les ha pasado de que mi esposo también. No sé si les ha pasado que de repente también están así acostados en su cama
y así bien a gusto. Y luego empiezan a pensar, ay no, y vivimos en un mundo tan pequeño y la luna está a quién sabe cuántos kilómetros luz. Y si de repente por algunos azares del destino la gravedad converge y entonces nos chupa y entonces llega un agujero negro y todos salimos disparados hacia el espacio. Me encanta. Entonces de repente el pensamiento a mí se me va así bien loquísimo. Claro. Por otros lados sí digo, ¿qué onda? Sí. Y de repente sí digo, a ver, no, regrésate porque... Vuelve. Regresa. Tierra llamando a Jimena, por favor. La requerimos aquí, Claro. requerimos su presencia. Y ya. Sí. Y llego yo. Ya llegué. Ya volví, bitches. Que fíjate que sí es importante decir que todos los pensamientos ansiosos son de muchas maneras. A lo mejor ahorita lo estamos viendo súper gracioso porque sí es así, o sea, nos vamos mucho a lo fantasioso, pero hay pensamientos ansiosos que yo tengo, pensamientos intrusivos, que la verdad también tienen que ver con nuestra sociedad. Sí. Yo todas las mañanas me voy sola a la escuela y es como muchas veces he pensado, ¿qué voy a hacer si me pasa esto? ¿Qué voy a hacer si me pasa el otro? No lo quiero decir porque no quiero que a ustedes se les pegue ese pensamiento, pero es como muchas veces esta ansiedad viene con la inseguridad. El otro día me decía mi prima Mayra, me decía, estaba lavando los trastes aquí en mi casa, su casa, y me dice, güey, ¿qué harías si entra un loquito a la colonia? Y yo, ¿qué? Me dice, es que estaba lavando los trastes y pensé, no, imagínate que el loquito está afuera y en eso yo volteo y lo veo y digo, ¿dónde me voy a esconder? ¿Qué voy a hacer? No, iba a abrir la puerta. Y yo, güey, pero tiene seguro, pero tiene reja. No, pero la va a abrir. Entonces, como, oye, la ansiedad está presente en muchos de nuestros días, muchos de nuestros pensamientos. En las situaciones más pequeñas y cotidianas de la vida, ahí está la ansiedad. Sí. Y dices, ¿qué onda? ¡Largo, por favor! ¿Y sabes cuál más se me ocurre? Yo soy una persona que quiere llegar extremadamente a tiempo y puntual a las cosas. Y mi esposo es todo lo contrario. El tiempo es como si no existiera, hijos. Así es como, sí, voy a llegar a las 5 y son las 6, no importa, todavía alcanzo a llegar, ¿no? Y para mí es como, nos tenemos que ir 2 horas antes porque de aquí en lo que sacamos el coche. Y luego del coche es el tráfico. Y tenemos que calcular entre 10 y 20 minutos prevenir más. Imprevistos. Ajá. Y es como, y no, ¿qué tal si no hallamos dónde estacionarnos? Entonces ya se nos fueron otros 20 minutos. Y luego en lo que caminamos son otros 20 minutos. Y luego en lo que hacemos fila son otros. Entonces yo ya me llevé 2 horas de algo que era media hora, 20 minutos. Y esos son mis pensamientos. O cuando me van a ganar la fila o cuando estoy formada en algo, es como, no, ¿qué tal si llega alguien y pasa algo? Pienso también, los míos sí son muy fantasiosos porque pienso mucho en zombies y en ovnis, que la verdad también me gustan. Luego, a veces yo también creo que nos hacemos cómplices de esa ansiedad. Sí. Y de los ovnis es como, no, me van a abducir y qué voy a hacer y qué voy a contar y no sé qué, sí. Y ya me fui y otra vez como, regresa. ¿Sí? Sí. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante que es identificar. Porque, por ejemplo, les comparto, yo estoy trabajando justamente ahora en terapia, que no todo es ansiedad. O sea, como tú bien lo dices, uno se vuelve cómplice. Sí. Y es que hasta cierto punto la ansiedad se vuelve cómoda porque es algo conocido. Exacto. Cuando ya investigas, sabes, identificas, le das un nombre, te sientes más seguro o segura.
Entonces, yo algo que estoy trabajando actualmente en terapia es decir, es que no todo lo que me pasa es ansiedad. De repente tengo algún pensamiento de, por ejemplo, me pasó recientemente, fue el cumpleaños de mi mami y mi pensamiento fue, ay, el día que ya no esté y cuando me toque ese momento, ¿qué voy a hacer? Y por estar pensando en eso, no disfruté muy bien ni su día, ni la pude como festejar como a mí me hubiera gustado. Disfrutar el momento, porque fue justo en una comida que empecé a pensar todo esto. Pero mi psicóloga me decía, a ver, identifica, ¿es ansiedad o es miedo? Porque si bien la ansiedad viene del miedo, no siempre significa que cada que tengas miedo vas a sentir ansiedad. Exacto. No es lo mismo. Y entonces yo empecé a pensar y dije, es que sí es cierto, como hay emociones que yo estoy redescubriendo, volviendo a sentirlas. Claro. Emoción, o sea, llámese emoción, felicidad, tristeza, miedo, incertidumbre, o sea, rechazo, o sea, toda esta gama de sentimientos y emociones que uno tiene, para mí son nuevas. Entonces, al ser nuevas y no conocerlas tan bien, porque yo antes decía, por ejemplo, yo no me enojo. Claro que yo no me enojo. Yo antes decía en terapia. Claro. Yo no me enojo, yo soy bien tranquila, bien relax, a mí no me pasa nada. Yo soy amor y paz para todo el mundo. Yo besos, abrazos. Yo amo a todos. No balazos. Abrazos, no balazos. Y después voy descubriendo que no es cierto. O sea, sí me enojo. ¿Lo reprimes? Lo reprimo. ¿Por qué? Historias familiares. Pero sí me enojo. Claro. Entonces, cuando me llega la emoción del enojo, me da miedo. Claro. Porque no la sé gestionar. Porque jamás me di la oportunidad de externarla, de sentirla y sobre todo de aceptarla. Entonces me enojo y empiezo a sentir las sensaciones de enojo, de que es que tú me haces así. Y digo, no, es ansiedad. Claro, volver a la comodidad de no sentir mis emociones. Exactamente. Y fíjate que diste en algo muy interesante, porque yo no lo había visto de esa manera. Y ahora puedo decir e identificar que sí hay momentos donde de verdad son ataques de ansiedad, y otros donde es miedo. Sí. Y yo me acuerdo que en estas historias familiares era como, tú no puedes sentir miedo. Es de débiles. Ajá, no puedes llorar porque te ves mal, porque no sé qué. Entonces, tú con el enojo y yo con el miedo. Entonces, todavía para mí era más difícil aceptar mi ansiedad y que venía del miedo. Sí. Y que muchas veces tengo miedo y que no sabía cómo aceptarlo. No sabía qué hacer. Tristeza. Mi tristeza es enojona. Yo cuando estoy triste soy enojona y llega un punto donde exploto y es donde la tristeza dice, ya vamos a salir pues. Y es cuando puedo llorar, cuando puedo decir, sí, estoy triste por esto, no sé qué, pero primero tengo que pasar por el enojo. ¿Por qué? Porque no me enseñaron a gestionar estas emociones. Sí. No me enseñaron a gestionar esta ansiedad. Y si te fijas ahí repites el patrón, como por ejemplo yo. O sea, como mi emoción cómoda y la que conozco más es la ansiedad, me siento enojada, ansiedad. Cuando no es ansiedad, es enojo. Entonces, en tu caso sería, me siento triste. ¿Cuál es tu emoción segura o la que conoces? El enojo. El enojo. Y el enojo también me lleva a la ansiedad. Y en lugar de miedo, de decir, tengo miedo y aceptarlo por esto, es ansiedad. Sí. Y esto y no sé qué. Y creo que también muchas veces nos llevamos nosotras o nos autoinducimos a los ataques. Sí. Que ojo, no quiero decir, ni quiere decir que todos pasemos por lo mismo, ni nada.
esto lo diagnostica un profesional de la salud mental. Y esta es mi historia. Creo que muchas veces yo también he sido como, siento miedo y así como ansiedad. ¿Por qué? Porque sentimos los mismos... Pues síntomas. Ajá, síntomas. Y yo no estoy tocando un instrumento. Sí, síntomas. Sí, qué curioso. Yo no lo había visto así. Así que repítanse. ¿Tengo ansiedad? O tengo miedo o alguna otra emoción que no me enseñaron a gestionar, que no sé gestionar y que ahora, ¿qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Eso es importante. Sí, sobre todo no refugiarse. Bueno, ahorita estamos hablando de la ansiedad porque es el club de las ansiosas. Pero también puede ser cualquier otra emoción. Me hago. Puede ser, me enojo, pero me refugio en la tristeza, porque es la que yo conozco y es la más cómoda para mí. O estoy sintiendo tristeza y la más común y la disfrazo de felicidad, porque es la menos incómoda y es la que más sé gestionar, es la que más sé, con la que más sé convivir. Claro, y con la que más me aceptan, porque a lo mejor te enseñaron a que no te aceptaban o en cierto círculo o en familia o etcétera, con esa emoción. Sí. Y tengo una amiga que para ella todo es risa. Y creo que la otra les decía, es como, ay, me abandonó mi papá. Y yo así, yo me le quedaba viendo y yo decía, mis traumas, mis chistes. Ajá, exacto. Pero yo le decía, güey, dilo sin llorar. Dilo sin reír. Dilo sin reír. Y ella me decía, es que no puedo, no sé qué. Entonces, ahí hay que comenzar a gestionarnos a nosotros mismos. Y a nuestras amistades. Creo que si nosotros tenemos la oportunidad de decirle a nuestras amistades, a nuestros conocidos, decirle, a mí me funciona esto, a mí me ha pasado esto. Sí. Creo que también podemos. Y lo creo perfectamente. Creo que todos somos factores de cambio e impactamos en la vida de las otras personas. Y creo que de eso también se trata este podcast. No creo, lo sé. Porque ahorita que les estamos contando nuestras historias, esperamos que haya una semillita que se plante en su corazón y que puedan decir, esto me ayudó, esto me sirvió, esto lo voy a aplicar, ahora mi corazón se siente más tranquilo. No lo sé. Sobre todo que sepan, como tú lo has reafirmado siempre, no están solos. Sí. O sea, no son las únicas personas que sienten esto. Entonces, hay muchas más personas allá afuera, en el mundo, que sienten lo mismo que ustedes. Exacto. Que nosotras. Entonces, pues simplemente hay que abrir los ojos, abrir el corazón, abrir la mente y darnos cuenta de que al final de cuentas todos somos uno. Sí. Porque todos compartimos las mismas emociones, algunas reacciones, algunos pensamientos y si bien obviamente cada persona es distinta, pero no creo que mi sentimiento de enojo sea diferente al tuyo. Claro. Nos enojaremos por diferentes cosas, eso sí. Y las reacciones son diferentes. Y las reacciones son diferentes, pero la emoción es la misma. ¡Qué bonito, qué buena! Todos somos uno, chicos. Sí, y no están solas. Y aprovechando este pie que nos has dado, ¿te parece si compartimos algunas de las historias que nos mandaron nuestras seguidoras? Perfecto. La verdad es que todas las historias van a ser anónimas por respeto a las personas. Si tú nos quieres mandar una historia que tenga que ver con la ansiedad, que tenga que ver con tu salud mental, de cómo la has superado o del cómo te sientes, es súper bienvenido. Recuerda que estamos para escucharte y no para juzgarte, ¿va? Oigan, comunidad. A continuación tendremos una pequeña pausa ansiosa. La verdad es que queremos compartir con ustedes estas historias bonito y así que vamos a ir a hacernos unas palomitas y ahorita regresamos al club de Las Ansiosas. Ya regresamos de nuestra pausa ansiosa.
Ya nos acompaña aquí el Tito, que es nuestro gatito. Y les vamos a compartir unas historias que nos mandaron seguidores, que nos mandaron ustedes. Muchísimas gracias. Con todo nuestro amor y todo nuestro respeto van a ser anónimas. Y esto lo hacemos para compartirles que no están solas ni solos, que sus historias son válidas, son valiosas y que aquí no vamos a juzgar. Aquí cada quien con su ansiedad, con su proceso de sanación y con lo que sienten, ¿va? Así que pónganse cómodas y vamos a iniciar con estas historias. Muy bien. Entonces, empezamos con esta primera personita que dice: me genera ansiedad el pensar que me van a suceder cosas malas, sobre todo cuando estoy manejando sola. Y tengo esos pensamientos negativos y la realidad es que nunca sucede nada de lo que mi mente se imagina. Sí, la ansiedad es parte de nuestra imaginación. Sí. La mayoría de las cosas que pensamos mientras estamos con ansiedad, en realidad nunca pasan. Simplemente son creaciones de nuestra mente que nos hacen sentir mal. Esa es la realidad. Lo único que hacen es hacernos sentir mal. Si bien es cierto que nos previenen de ciertas cosas, de ciertos peligros, lo único que provocan es que nos sintamos mal. Sí, y con culpa. Con miedo. Claro. Con tristeza. Sí, porque yo creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que duele, la ansiedad duele. Sí. En algún punto. Y muchas gracias por compartir esta historia y tu experiencia es válida y gracias por estar aquí. Yo les voy a compartir otra historia. Muchas gracias por hacérnosla llegar. Y dice así: a ver, mi experiencia con la ansiedad al inicio, antes de tratarla, porque no somos ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que es temporal. Es verdad que da miedo al principio porque no sabes el por qué te pasa esto. O piensas que es algo malo, pero no cuando tú vas con un profesional o buscas ayuda. Él te va a entender y te va a hacer entender el porqué de esa ansiedad. Sé que a veces es complicado controlarla, pero tiene que ver con los pensamientos y todo. Entonces, yo soy deportista, yo me cuido mucho en todo lo más importante y todo lo más importante es una misma. Llevo una vida sana. La ansiedad puede venir de muchos factores. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me dio ataque de pánico y no entendía el por qué. Pero luego, cuando me calmé y el amor de los míos y cuando todo estaba bien, y con el amor de los míos y cuando todo estaba bien, me apareció, ay, perdón si me trago mucho, voy a leerlo acá. Me apareció después de haber vivido algo muy estresante, la ansiedad. Como una antigua relación que tuve, antes era todo un estrés constante y angustia. Vale, entonces yo lo traté de sanar, encontrar el amor de mi vida, donde tengo mucha paz, calma y crecí y crezco con mucho amor sano. Crezco en una relación donde todo es recíproco y aporta a mi vida. La ansiedad al principio asusta y lo entiendo. Pero yo siempre digo, hagan ejercicio, vida sana, cuídense, ámense, pongan límites, rodéense de personas como yo, sanas. El amor llega, me llegó después de años y todo esto vale para aprender. No se sientan mal, somos más que la ansiedad. No somos ansiedad, somos personas y la ansiedad es personal. Por eso, escriban los miedos, trabajen en ustedes, rodéense de personas positivas,
ejercicio, comida sana. Céntrense en lo importante y los pensamientos déjenlos ir. Como consejo, la ansiedad nos viene a enseñar algo. Cambiar patrones, hábitos, incomodidad, pero la ansiedad no pasa nada. Cuando tengan, acudan con alguien de confianza y pidan ayuda, pero siempre con un profesional, con la pareja, amigos o familia. Ánimo, que todo irá bien. Bendiciones y buena vibra. ¡Ay, qué bonito! Sí. Muchas gracias por compartir. Chicas, de verdad, qué bonito es entender que no estamos solas en este tema de la ansiedad y que nuestra ansiedad es válida. Yo creo que durante muchas décadas a lo mejor esta ansiedad se minimizó, como las emociones. Incluso, no sé, cuando acababan de dar a luz, cuando se acababan de casar, esta ansiedad estaba presente y a lo mejor siempre la reprimimos como sociedad porque le teníamos miedo. Así que muchas gracias por esta historia bonita. Con la chaviza. Corazón coreano. Corazón coreano. ¿Y sabes qué? Creo que esta historia nos viene a enseñar muchas cosas. Hay algo muy importante que ahí menciona y que a mí me ha funcionado mucho y es el ejercicio. De verdad, o sea, no tienen que hacer el gran ejercicio, las grandes cantidades de irse al gym, irse a gastar dinero. No se trata de eso. Más que nada es el saber de manera consciente e inconsciente que estás haciendo algo por ti, por tu salud y por tu bienestar. Por ejemplo, hay personas que les funciona salirse a caminar. Con el simple hecho de salirse a caminar a un parquecito, incluso no tiene que ser, las 2 horas de caminata y hacer 15 cuántos kilómetros. No, unos 15 minutos, 10 minutos y que le den vuelta a su cuadra y ya ver otro mundo, otros aires, otras personas. Claro. Porque luego también con la ansiedad uno tiende a aislarse. Sí. A decir, es que me siento mal, es que no, y no quiero ver a gente, ¿para qué salgo? Zona de confort otra vez. Exacto, zona de confort, zona segura, porque me da miedo. Claro. Entonces, el salir al exterior y ver que no pasa nada, que está bien, es muy reconfortante. Y también da esta sensación de seguridad de yo puedo con la ansiedad. La ansiedad no me va a comer. Claro. La ansiedad no me va a hacer daño. Porque yo la gestiono, yo la controlo. Chica. Y que sabes que, Jimé, también tiene que ver con todo lo biológico. Si yo me muevo, si yo hago ejercicio, si yo estoy en constante actividad, yo estoy generando neurotransmisores que mi cuerpo agarra para bien. Oxitocina, endorfina, que es la del placer. Abracen mucho. Sí, la verdad es que todo ayuda a la ansiedad. No somos nuestra ansiedad. Somos personas y tenemos este síntoma de ansiedad. Muchas gracias por la historia. Muchas gracias. Vamos. Y bueno, esta otra personita nos dice y nos cuenta. Cuando recién me separé de mi pareja, fue una etapa muy difícil para mí. Vivíamos juntos y los primeros días viviendo sola, me encontraba con el pensamiento catastrófico de ¿qué voy a hacer sin él? Es normal después de perder a alguien tan importante. Hubo momentos dolorosos donde la angustia y la incertidumbre me invadían. Lloraba y sentía presión en el pecho, pero conforme pasó el tiempo, fui recuperándome a mí misma, redescubriendo muchas cosas que me hacían feliz. Fui priorizándome, emprendiendo acciones para cuidarme y para no dejar que ese pensamiento tuviera más poder en mí. He encontrado paz y amor en esta oportunidad que se me presentó. Soy muy feliz viviendo sola, a mi modo y tiempo, y ya sé qué voy a hacer sin él.
porque al final de todo, a veces la ansiedad también se equivoca. ¡Wow! ¡Me encanta, chica! No puedo. Ay, muchísimas Súper, gracias súper. por compartirlo. Oye, qué bonita Sí. frase. A veces la La ansiedad ansiedad también se equivoca. Y yo creo que es un gran aprendizaje porque debemos de dejarle de creer todo a la ansiedad. Sí. Y muchísimas gracias por esta historia. La verdad es que yo también tuve ansiedad cuando me separé de parejas. Ujú. Y yo creo que es algo que también podríamos compartir todos. Sí. Esta incertidumbre de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que si te fijas, al final de cuentas, era un duelo. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Sí. O sea, te sientes desprotegida, vulnerable. Claro. Y obviamente esa ansiedad se dispara. Sí, todavía más. Ujú. Me encantó. A veces la La ansiedad ansiedad también se equivoca. Ay, güey, qué bonito. Excelente. Me encanta. Me encanta. Ok. Vamos por la última historia. Y dice así. Hola, quisiera compartirte un relato muy personal. Agradezco este espacio para liberar mi sentimiento. Mi relación con la ansiedad comenzó en la época más feliz del año, diciembre 2022. Anteriormente éramos completos desconocidos, como aquellas personas que te cruzas por la calle, pero con las cuales no llegas a tener una conversación. Hasta ese diciembre, en la cual sentí que me chocó de frente y no pude esquivarla, como un desconocido más. Me sentí vulnerable, me sentí expuesta y me había envuelto como una sábana. Pero en vez de sentirse como un refugio, se sintió como una cueva de completo miedo y oscuridad. Solía ser una persona muy expresiva, pero no hubo momento en la cual pudiera liberar completamente lo que sentía. Las manos me temblaban, mi corazón se aceleraba. Las noches se habían eternas y llena de pensamiento de un quizás. Generalmente, muy poco se llega a hablar del sentimiento de ansiedad que genera una infidelidad. Pero no hay mal que dure. No hay mal que dure 100 años. Ya han pasado casi 2, y aunque a veces se presenta de maneras esporádicas, cuando se presenta algo relacionado a ese episodio de mi vida, ya respiro y recuerdo lo valioso e importante que es el amor propio. Ay, ¡Ay, qué qué bello! bonito! Muchas gracias. Y qué valiente por contar esta historia. Sí. Porque sí, creo que nadie nos habla de cómo te sientes después de una separación o de una infidelidad. Ujú. Y cómo la ansiedad se vuelve a prender cuando te sientes en una de estas, pues frente a uno de estos episodios otra vez. Sí. O alguien que te lo recuerda, o que te lo encuentras en la calle, o que sabes de él o de ella. Entonces creo que fue muy valiente de tu parte compartirlo. Muchas gracias por aportar a este episodio. Sobre todo porque creo que también en cuestiones como amor, amistad, infidelidad, afecta mucho en el autoestima. Uh-huh. Entonces, para mí es algo directamente proporcional Claro. la autoestima y si vas a poder sobrellevar estos episodios de ansiedad o de depresión o por lo que sea que ustedes están pasando, porque si tú no te sientes capaz de sobrellevar, de gestionar, de salir adelante de estos episodios, no lo vas a lograr. Entonces, en un golpe tan difícil como una infidelidad, donde se te baja la autoestima, tu confianza en ti misma se va por los suelos,
dices, ¿qué hice mal? Porque yo ¿qué me faltó? Soy insuficiente. Claro. No fui suficiente para esta persona. Y si no lo fui para esta persona, para ninguna más. Ni siquiera para mí soy suficiente. Entonces, estos conceptos que tenemos sobre nosotras mismas, no los vamos a creer. Sí. Y entonces nos va a atacar la ansiedad y vamos a decir, no puedo. Sí. Y que es importante aquí lo que estás mencionando, que deberíamos de tener o podríamos acercarnos a tener un grupo de contención, un grupo de apoyo, una amiga, un compañero, una familia, un familiar, amigos que te ayuden con ese proceso. Yo en lo particular, sí creo que se puede morir de amor. Sí. Y hay muchas historias donde dices, pues terminaron y él falleció. Él se dio por vencido, él ya no pudo, ella no pudo. Sí. Y creo que muchas veces sí pasa esto por estos temas. Incluso de manera biológica, como tú lo mencionabas, por los neurotransmisores, toda la química cerebral, al tener una ruptura amorosa, un shock muy fuerte, uno libera demasiado cortisol, demasiados químicos que son dañinos, son tóxicos para el cuerpo y nos puede llegar hasta dar un paro cardíaco. Sí. Eso que estás diciendo es muy verdad, es muy cierto. Sí nos podemos morir de amor, sí nos podemos morir de un susto, sí nos podemos morir de una decepción, de tristeza. Entonces, por eso es tan importante cuidar nuestras emociones, porque muchas veces no hacemos esta correlación entre emociones y cuerpo, mente y cerebro, cuando es como lo más básico y lo más primordial que tenemos, nuestro cuerpo. O sea, no solamente es de que, ay, siento esto y ya. No, dentro, o sea, yo veo a mi enamorado por allá y digo, ay, qué guapo, qué hermoso, y estoy enamorada. No se queda ahí. En mi cuerpo ya pasó la endorfina, la oxitocina, la serotonina, y ya me siento súper genial, y ya me siento con energía para conseguir todo lo que yo quiero en esta vida. Y digo, yo puedo con todo y así. Claro. Y luego de repente cuando ya tronamos, tristeza. Enojo, tristeza, decepción, culpa. Y viene lo más importante. El sistema se viene para abajo. Nos enfermamos. Nos duele la cabeza. Nos duele el estómago. Nos sentimos inútiles. Nos sentimos muy tristes. Ya no podemos con todo como antes. Y entonces decimos, ahora. Por ejemplo, no sé si les ha pasado en un periodo de estrés, algún examen, algún trabajo que hay que entregar, algún proyecto. No, que sí, que esto y que el otro, no sé qué. Pasa la fecha, ya uno entrega, uno hace sus cosas. Al día siguiente o días después, enfermos de la gripe o de la garganta. ¿Por qué creen? No es coincidencia. Todo está acá, es la química cerebral. Nuestras emociones conducen a nuestro cuerpo. Y son los que le dicen a nuestro cuerpo qué hacer, qué segregar, qué químicos segregar. Sí. Que de hecho, creo que Freud lo decía, ¿no? Todo sentimiento reprimido va a surgir como una enfermedad o un síntoma después. Y yo creo que es verdad, o sea, si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, después vienen todas estas enfermedades que está comprobado que sí vuelven en modo de enfermedad. Sí. Entonces sí hay que cuidarse mucho, hay que aprender a gestionar nuestras emociones, hay que saber que no estamos solos ni solas con la ansiedad y que aquí está su club favorito. Así que, ¿qué te parece si para ir cerrando damos nuestros mejores tips, las mejores cosas que nos funcionan a nosotros para que ustedes puedan probarlos, puedan
pues sí, probarlos y ver si les funciona o no. Ponerlos en práctica. Ah. Yo creo que aquí cabría como destacar que hay distintos tipos de síntomas y distintos tipos de formas en que se manifiesta la ansiedad. Yo los seccionaría o dividiría en 3 tipos. Síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas cognitivos. Síntomas físicos: taquicardia, hiperventilación, dolores de cabeza, sensación de despersonalización, desrealización, que es como que te sientes ajeno al mundo en el que estás viviendo o ajeno a tu cuerpo. Creo que sí lo comentábamos en el capítulo pasado, que era, o sea, que tú te ves en el espejo y no te reconoces, ¿no? Sí. O estás caminando y de repente ves así como despegado de la realidad, esa sensación. Entonces, todas esas sensaciones, sentimientos físicos serían, pues, síntomas físicos. Los síntomas emocionales serían como la ansiedad, el miedo, la duda, la tristeza, vergüenza. Todo esto. Culpa. Es muy importante. Culpa. Y los cognitivos, que sería todos esos pensamientos, todo el contenido de los pensamientos. Me voy a morir, ¿qué va a pasar cuando tal cosa ocurra? Y si de repente llega y me asalta a alguien, y si me atracan, y si de repente ya choqué, y si estoy sola, no soy suficiente, no valgo la pena, no puedo con esto, soy un incompetente. O sea, todos estos pensamientos que surgen, todo el contenido sería lo cognitivo. Okay. Entonces me gustaría empezar como con lo más incómodo, que son los síntomas físicos. Okay. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado, aparte de cuando estoy en una crisis o en un ataque de pánico, aparte de caminar, de que me dé el aire y así, de los ejercicios de respiración. Creo que los ejercicios de respiración son como los más comunes. Pero, también hay más ejercicios. Por ejemplo, estoy en una crisis, estoy así horrible, me siento y con mis 2 deditos atrás de la oreja presiono y jalo, tiro hacia abajo. Órale. Y entonces empiezo a respirar. Inhalo, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, suelto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así estamos activando el nervio vago, que el nervio vago está conectado con todos los órganos y todo el sistema, tanto simpático como parasimpático, y ayuda a toda esta sensación de adrenalina, de que se te acelera el corazón y de la circulación. Entonces, si están teniendo taquicardias, este ejercicio, o sea, si hacen respiraciones es muy bueno, pero también este es otro ejercicio que pueden ustedes hacer, que de repente no tienen ya energía, están demasiado estresados, están demasiado dentro de la ansiedad y dicen, no puedo, no me concentro, no puedo hacer nada más. Siéntense y empiecen a masajear aquí, hacia abajo, y respiren. Inhalan 3, sostienen 3 y sueltan 6. Y así. Y no sé si sientas como que se siente aquí siente algo. bien rico. Ay. Así aquí. Y hacia abajo. Que fíjate que también ahorita que mencionas el nervio vago, tengo entendido, no sé, no me crean, investíguenlo, que los cantos gregorianos, no sé, o los que hacen como con la garganta, guturales, que también ayudan mucho porque estimulan al nervio vago. Entonces, si ustedes saben hacer ese tipo de cantos, también háganlo. Sí, o que se pongan a escucharlos, estaría también muy interesante. Pues de hecho, para eso son como también las meditaciones. Sí. Las meditaciones que son con los mudras, los mantras, son muy sanadoras por medio de los hercios, que son, digamos, lo que escuchamos, las frecuencias.
son sanadoras, sí sanan el cuerpo. Hay una investigación, hace tiempo la vi, de un científico que estudió cómo digamos, el ruido visual, el ruido auditivo, afecta en nuestro cuerpo. Somos más del 80% de agua. Entonces, el agua tiene un impacto muy grande en nuestro sistema. Entonces, él investigó cómo hay variaciones y cómo cambia el orden del agua, de la estructura del agua, si le pones tal o cual música. Sí. Entonces, es muy interesante. Súper. Y de hecho, creo que es de un japonés sí. esta investigación. Y también tiene que ver con lo que te dices, estas afirmaciones. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que todo está conectado. Estas afirmaciones, estas frecuencias, la verdad es que ayudan mucho con la ansiedad y con sanar. Sí, porque incluso este japonés recuerdo que a un vaso le dijo amor. Ajá. Y a otro le dijo odio. Entonces los metió a congelar y cuando lo sacó, la estructura al que le dijo amor era muy bonita. Sí. Unos copos muy bonitos que se formaban ahí en unas estructuras. Y en el odio era así todas líneas, así no había orden, era todo así un caos. Entonces, al final de cuentas, las palabras sí impactan. Sí. Sí tienen un impacto en nuestro sistema. Sí, totalmente. No solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Entonces, sí, totalmente. Afirmaciones, por favor. Llegaste al lugar correcto. Llegaste. Fíjate que algo que a mí me funciona mucho y que les voy a compartir, y Jimena, ¿me ayudas a hacerlo? Es una manera de abrazar. También espero me ayude acá el Señor. Así que vamos a recoger un poquito. Okay. Más bien nos hacemos para atrás las sillas y me ayudan con este abrazo. Entonces, la persona, si ustedes conocen a alguien con ansiedad, ¿sí nos vemos aquí? Para empezar. A alguien que tiene ansiedad, esto ayuda mucho a controlar estos ataques. Uno por el corazón, esto es como... No me acuerdo cómo es, esto lo que pasa científicamente, pero un corazón acelerado, 2 personas que no están tan aceleradas, ayuda como a bajar esa frecuencia. Sí. Entonces yo voy a estar en el centro, compañero, ¿nos ayudas? Aquí, te pones de este lado. Si ustedes conocen a alguien que le está dando un ataque de ansiedad o que digan, ya no puedo, etcétera, y si ellos se lo permiten, es abrazarlo. Una persona de un lado y la otra de otro. Entonces, abrácenme como puedan. Y así nos podemos quedar un rato en lo que a mí se me baje el ataque de ansiedad o el ataque de pánico. Esto ayuda mucho a contener, sobre todo si somos muy touchy, ¿cómo se llama? Sí, o sea que... ¿Te gusta el contacto físico? Esto a mí me ayuda mucho y he conocido a varias personas que les ayuda. También creo que a personas con autismo. Siempre hay que preguntar si están de acuerdo, pero esto ayuda mucho. Y pues ya. De hecho, está comprobado científicamente. Gracias, Señor. Que cuando una persona abraza a otra, se sincronizan los latidos del corazón. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces, si tu personita está pasando por un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, tú estás tranquilo. Lo primero que deben de hacer es estar tranquilos, transmitirle seguridad a esa persona y decirle, aquí estoy, abrazarlo, abrazarla, y los latidos van a ir disminuyendo y sincronizándose con los tuyos. Me encanta. Y el de atrás. Por ejemplo, el que a mí me funciona mucho, me agrada mucho, porque yo no soy tanto... Sí soy de contacto físico, pero cuando estoy en esas situaciones, no me gusta mucho sentir esta como sensación de tacto. ¿Tú solita? No te gusta. No. Okay. Sin embargo, a mí me dijo mi psicóloga que por cómo yo me ponía, de tan intenso que me daban los ataques,
era recomendable que yo, ya que de manera mental no podía hacer una contención, alguien me ayudara a hacerlo de manera física. Entonces ella me decía, ponte, o le decía a mi familia, ponte detrás de tu personita y entonces abrázala así. Ayuda. No es cierto. Y entonces, de manera inconsciente, esto te da una sensación de seguridad y de contención. Si de manera mental no lo podemos tener, de manera física sí lo estamos teniendo. Qué bonito. E igual los corazones se sienten. Se sincronizan. Qué Y bello. listo. Si se fijan, son técnicas muy sencillas que a nosotras dos nos han ayudado y podrían ayudarte a ti o a una persona que conoces que tiene ansiedad. Sí. Hay algo también que yo aprendí en la licenciatura que fue pues no sé si estoy en lo correcto, recuerden, si me equivoco me dicen. Investigue. Que es mover el líquido cefalorraquídeo. Ándale, sí. Entonces se van a pegar aquí en esta partecita, no a pegar literalmente. O sea, unos golpecitos. Como bebé, aquí en la espaldita. Sí. Para que el líquido pues se mueva y no se quede nada más en el estómago, porque es cuando nosotros sentimos todas estas emociones. O quiero vomitar, o no puedo comer, etc. Haciendo esto vas a mover el líquido cefalorraquídeo y eso me ayuda mucho a calmarme. También hay una técnica de liberación que se llama tapping, que es tocar varios puntos energéticos, que también ayuda mucho. Entonces, si bien esas son cosas que pueden hacer, un diario emocional, escribir. Yo creo que la mejor terapia que puede existir es escribir. Algo que también a mí me ha funcionado mucho es escribir lo que lo dividen en columnas. ¿Qué pensé cuando tuve la crisis? ¿Qué pensé? ¿Qué emoción tuve? ¿Qué hice? ¿Y cuál fue el resultado? Por ejemplo, ¿qué pensé? No, pues durante la crisis yo pensé que iba yo caminando y yo pensé que me iban a asaltar y iba a venir un ratero y me iba a apuntar con un arma. Ok. ¿Qué emoción sentiste? Miedo, incertidumbre, cautela. ¿Qué hiciste? No, pues como me asusté mucho, corrí a mi casa como loca y me fui a esconder a mi cuarto, ¿no? Decir. ¿Y qué me provocó? Me provocó que de repente, pues es que iba a ir a una reunión de amigos y por mi miedo, por mi ansiedad, pues ya no pude ir, ya no, o sea, no ocurrió nada de lo que yo me imaginé y me perdí de una reunión con amigos. Entonces después, cuando tú ves tu lista y empiezas a volver a sentir este mismo episodio de ansiedad o de ataque de pánico, tú ya vas a decir, este es mi patrón. Yo ya sé que de repente cuando paso por aquí, estoy sintiendo de verdad y que no estoy sintiendo. Y creo que aquí podemos reconocer qué me da ansiedad y cómo puedo evitarlo. Porque también el alejarme de ese ámbito donde me da ansiedad es sano. Sí. Y creo que es importante. Ese es un ejercicio que yo utilizo mucho para los síntomas cognitivos. Sobre todo para, como tú mencionas, conocerme a mí misma, pero sobre todo reconocer los patrones de pensamiento que yo tengo. ¿Cuál es el contenido de mis pensamientos? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y en qué momento pienso lo que pienso? Claro, y hacerlo consciente. Entonces, cuando yo de repente empiezo, me van a robar un decir, que ese sea mi pensamiento más frecuente, digo, ok, siempre pienso esto, ya sé cómo va, claro, ya sé que esto me va a pasar, y entonces automáticamente
pierde fuerza y ya no hay ataque de ansiedad ni ataque de pánico. Me encanta. Fíjate que yo nunca puse en práctica hasta ahora también estos conocimientos para poder hacerlo consciente. Y creo que es muy importante en casita que lo puedan hacer de esta manera. Todos estos tips que les enseñamos es porque nos funciona a nosotros. Así que inténtalo si tú tienes ansiedad o si sabes de alguien que tiene ansiedad, es una manera de apoyarlo. Recuerda que es muy importante para nosotras las personas que tenemos ansiedad contar con un grupo de apoyo y tú puedes ser ese apoyo para alguien. Sí. Así que ya para ir cerrando, Jimena, ¿te gustaría compartirnos algo? ¿Dónde te encontramos? Pues mis redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como Jimena Alfaro, por si gustan ahí mandarme cualquier mensajito, algún consejo que yo les pueda dar, alguna escucha que ustedes necesiten, algún consuelo, yo estoy ahí. Sobre todo porque, como lo hemos estado diciendo, no están solos, no están solas. O sea, hay mucha gente allá afuera que sufrimos de esto. Sí. Y siempre es bueno hablarlo, háblenlo con quien ustedes quieran, con quien ustedes sientan la confianza. Y si aquí una servidora puede ser de ayuda para ustedes, aquí estoy con mucho gusto. Y pues muchas gracias, hermosa, por invitarme a este espacio tan hermoso y tan bonito. Sí, muchas gracias a ti. La verdad es que estamos muy felices de tenerte aquí en el podcast y yo feliz de que vuelvas cada que quieras. Gracias, preciosa. Y por último de mi parte, ya saben dónde encontrarme, @adc_afirmaciones. Y puedes encontrarnos en todas las plataformas digitales. Recuerda que no estás sola ni solo. Y acuérdate, la ansiedad también se puede equivocar. Se puede equivocar. Muchas gracias por estar aquí, por formar parte de este proyecto. Y pues nos vemos en el próximo Club de las Ansiosas. Bye.